Muy buenos días, estimados estudiantes, participantes en la asignatura Presupuesto Empresarial. Nos reunimos nuevamente, tal como se los indiqué anteriormente, a fin de desarrollar una clase práctica relacionada al inicio de un plan estratégico, o sea, el plan de ventas. En este momento vamos a observar algunas láminas en las cuales nosotros tendríamos un ejemplo específico a desarrollar. Esto es nuestra unidad de trabajo número 1, plan de negocios, ya hablamos de ella. Un resumen de un presupuesto de operación, como ya lo entendíamos anteriormente. Ahora vamos a indicar que en las categorías existen dos tipos de presupuestación. El presupuesto base cero, nos estamos refiriendo a aquellos momentos en donde la compañía no hace uso de información histórica para proyectarse. Es una compañía que está arrancando, que está iniciando. El presupuesto maestro sí se basa en antecedentes y se refiere precisamente a una presupuestación continua en el tiempo. En tanto, en ese sentido, vamos a desarrollar entonces un presupuesto de venta. Antes de iniciar la parte práctica, observamos un detalle, un resumen de todo lo que hemos venido hablando de un presupuesto de venta. El pronóstico de venta física se basa en cada uno de estos aspectos. Mire, un análisis de condiciones generales de la empresa, como hemos hablado, tu capacidad instalada, si es necesario reinvertir en maquinaria o hacer una inversión fija, o con la maquinaria que ya tenés podés seguir produciendo. Los análisis de mercado, esto es básico, esto es importantísimo, esta es la resultante de un estudio de mercado, en donde vos tenés un conocimiento claro y pleno sobre tus capacidades para producir más en base a tu mercado de competencia, en base a tu mercado potencial, que es todo aquel en donde no hay vendedores, y en base a tu mercado actual, tus reales capacidades de crecimiento entonces. El análisis de rendimiento del producto o cartera de producto. Muchas veces las empresas diseñan nuevos productos con el fin de incursionar en un mercado y mantener entonces los productos rendidores, los productos económicos, la base del éxito. Análisis de diversos factores, externalidades positivas y negativas. Nos estamos refiriendo a algunos indicadores que están dentro de tu compañía y otros que están fuera de tu compañía, o sea que no los puedes controlar fácilmente, son propios de la economía nacional, que afectan en términos positivos o afectan en términos negativos a tus proyecciones. Los factores entonces que influyen sobre los ingresos por venta, recuperación de cartera, cuentas malas, etcétera. Y una vez proyectadas las ventas físicas, se determinan las ventas en unidades monetarias, identificando el precio de venta por las unidades a producir. En base a la estructura de costos utilizadas, se elaboran cédulas de materia prima, mano de obra, de inventarios, se identifican las premisas sobre la base de la proyección. Entonces, hemos hecho un resumen de lo que sería un plan de ventas. Nos preparamos entonces para observar cómo determinar el pronóstico de venta. Aquí tenemos una pequeña ecuación con su nomenclatura. Pronóstico de ventas. Tus ventas históricas. Factores específicos de venta, las externalidades, algunas positivas hay que sumarlas a la venta histórica, algunas negativas hay que restarlas a las ventas históricas, y los factores externos, ¿verdad? Es en variables que están dentro de la economía, que pueden ser positivos o que en determinado momento te pueden afectar. Son variables exógenas, propias de la economía nacional. Por ejemplo, hay un crecimiento en la economía, esto es positivo. Hay una mejoría en el poder de compra, o sea, el poder adquisitivo de la moneda, esto es positivo también. Y finalmente, los factores administrativos, políticas de venta, diseños de nuevos productos o carteras de productos y tu capacidad instalada. Esto es potestad de la compañía poder modificarlo. Están dentro de tu compañía.
Las premisas importantes o más importantes son los ajustes por efectos negativos, huelgas, desastres naturales, recesión económica, pandemias. Cuando ocurren estas cosas que están fuera de tu control, afecta la economía de los países, afecta la economía individual de cada una de las compañías. Ajuste por efectos positivos, nuevos productos, nuevos puntos de venta, nuevas tecnologías. Recordemos algo importante. El uso de la tecnología productiva provoca un efecto positivo porque aumenta la productividad y disminuye el costo de producción. Los factores externos, índices de precios, tasas de inflación, poder adquisitivo de la moneda, salarios mínimos, etc. Como ya lo decíamos antes, mejora la economía, hay un crecimiento en la economía, habría un crecimiento en las condiciones de vida de la población, un poder de compra mayor. En tanto, observemos el ejemplo entonces. Aquí tendríamos un ejemplo de un pronóstico de venta. La compañía Alimentos S.A. es una productora de bienes de uso que a esta fecha, finales de año 2019, 31 de diciembre, ha presentado estas cifras. Históricamente han vendido 500 unidades mensualmente, a una capacidad instalada actual de un 60%. Su estructura de costos en materiales directos, todo aquel insumo que participa directamente en el proceso productivo, la mano de obra directa, el personal que modifica la materia prima para elaborar el producto, esto hace un total de costos directos, ¿verdad? 85 unitarios. Los insumos variables son la materia prima que participa de manera indirecta en el proceso de producción. Los salarios indirectos, aquel personal que a diferencia del anterior participa en el proceso pero no directamente y hace una mano de obra indirecta, lo cual provoca un total de costo indirecto unitario por 30. La suma de estos dos costos unitarios totales hacen 115. Cada unidad de estas 500 unidades cuesta 115 córdobas a la fábrica ponerla en el mercado. Establece un precio de venta y se incrementando el costo en un 50%. O sea, el 50% de este costo es la utilidad, es la ganancia por cada uno de los artículos que se plantea como política de venta la compañía, lo cual genera un precio de venta de 172.5. Dice que es política de la fábrica vender al contado un 30% y un 70% al crédito a 30 días. Las premisas fundamentales, estamos hablando de factores específicos de venta, o sea, en la fórmula F, ajuste por efectos negativos un 3%, esto es una disminución en tu capacidad, ajustes por efectos positivos un 5%, esto es favorable, y los factores específicos externos, que es E, ajustes por crecimiento de la economía un 2%, esto es favorable, esto es positivo, lo que provocará un ajuste positivo en la capacidad de compra de los consumidores de un 3%. Esto es positivo también. En relación a los factores específicos de venta, o sea, estamos hablando del componente A, ajuste por nuevos diseños de productos del 1%. Esta fábrica se plantea entonces diseñar un nuevo producto, esperando tener un impacto entonces en el mercado de forma favorable hasta en 1%. Ajuste por efectos de mayor uso de la capacidad instalada. Lógicamente, si vas a elevar la producción, tenés que utilizar mayormente la maquinaria, elevando la capacidad instalada actual de un 60% probablemente a un 80 o a un 75%. Con los datos anteriores descritos, dice, formule el pronóstico de ventas para el primer trimestre del año, o sea, enero, febrero y marzo. Estamos hablando entonces que estos datos son históricos, estos datos son a diciembre y nos van a servir para proyectar nuestras ventas. El primer paso, lo primero que debemos de hacer es determinar o elaborar las cédulas correspondientes. Estamos hablando de una cédula de materia prima. Es un resumen entonces de la materia prima que nosotros estamos utilizando. Tipos de bienes, ya hablamos que son bienes de uso, la cantidad que estamos produciendo ahora son 500 y el costo unitario en términos de materiales directos y en términos de materiales indirectos, lo que hace un total de uso de materiales por este monto, por los 500 unidades se hace este total.
Esta cédula entonces va a representar el costo de materiales que se está utilizando actualmente. La cédula de mano de obra tiene el mismo sentido, ahora es resumir la mano de obra utilizada en términos de mano de obra directa y en términos de mano de obra indirecta, lo que hace un total, ¿verdad? Por las 500 unidades, ¿verdad? El uso de salarios. Entonces tenemos aquí materiales, tenemos aquí salarios. Esto significa entonces una estructura de costos. Y finalmente elaboramos la cédula de almacén de productos terminados. El tipo de bienes, la cantidad de bienes producidos actualmente, tus costos directos que están acá, incluido, digamos, los materiales, incluido la mano de obra directa, el costo indirecto, incluido los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y total costo unitario. Por los 500 hace un total de costo. Esta cantidad de plata es la que necesita la fábrica invertir para producir ahora 500 unidades. Entonces, el siguiente paso, una vez que hemos elaborado las cédulas, hemos hecho el resumen de los costos, utilizamos entonces la fórmula anterior para determinar el volumen de producción. Determinamos entonces el pronóstico de ventas mensuales, nuestro pronóstico sobre esta base. Hemos dicho, si observamos la nomenclatura que ve, estamos refiriéndonos a las unidades producidas históricamente, son 500, que la externalidad positiva y la externalidad negativa es la aplicación de las tasas que ya tenemos incluidas ahí al volumen histórico. Efectivamente, y esto hace un total de 550 unidades. Este es nuestro pronóstico sobre esta base. Repito, el volumen de venta histórica más y menos las externalidades, que es F, más 25 menos 15, este es el paréntesis, y fuera del paréntesis está E, más 10, más 10, ¿verdad? Más 15. Esto provoca 550 unidades. Esto es tu pronóstico entonces. Fíjese cómo se ha venido combinando una serie de indicadores, algunos positivos, algunos otros negativos. Lo que hemos aplicado acá entonces son las tasas que hemos dicho que afectan positivamente o negativamente según las premisas a un volumen histórico de venta. El paso siguiente es pronosticar la venta física. El pronóstico de la venta física, entonces, después de haber elaborado la cédula, indica que pronosticamos producir entonces 550 unidades para el próximo periodo. Estamos hablando enero, febrero y marzo sobre estas condiciones. Pronóstico físico entonces, 550 unidades, el precio de venta unitario que ya se estableció anteriormente, y eso provocará un ingreso monetario proyectado en enero, febrero y marzo por esta cantidad. Entonces, recordemos algo. De los datos históricos, primero elaboramos cédula de materia prima, elaboramos cédula de mano de obra, elaboramos cédula de productos terminados y aplicamos la fórmula del pronóstico de venta. Entonces vamos a vender 550 unidades sobre esa base y en esas condiciones. Posteriormente, elaboramos el pronóstico por cada uno de los meses. Unidades físicas, en enero 550 unidades, en febrero 550 unidades y en marzo 550 unidades. El precio de venta que ya se estableció anteriormente, ingresos por venta, ¿verdad? Por venta, 94,875, que es el producto, ¿no? De las 550 por el precio en cada uno de los meses, desglosado en ventas de contado, que es el 30% en cada mes, y el 70% como un crédito en cada mes. De esa forma, entonces, nosotros hemos desarrollado una proyección de venta, un pronóstico de venta. Observen lo interesante acá. Repito, tomamos los datos históricos a diciembre del año pasado, observamos las premisas que ya tenemos elaboradas, aplicamos entonces las cédulas de cada uno de los elementos de materia prima, de mano de obra y de productos terminados
y luego identificamos nuestro pronóstico de ventas a través de esta pequeña fórmula, ¿verdad? Ya vimos la nomenclatura, este es el pronóstico de ventas, estas son tus ventas históricas a las que sumas y restas las externabilidades, algunas positivas se suman, algunas negativas se restan y así sucesivamente hasta obtener un dato de 550. Este es tu pronóstico de ventas en enero, febrero y marzo. Lo que origina un pronóstico de ingresos también provocado por las unidades que vas a producir por el precio de venta. Observás entonces que si tus ventas históricas son de 500 unidades, ahora tenés capacidad de producir 550 unidades en el próximo trimestre. Entonces, sobre esta base estaríamos preparándonos para posteriormente en otra conferencia observar lo que sería la proyección de producción física. Recordemos, como dijo la teoría, la producción física es la que debe garantizar esta proyección de venta. Entonces, en ese sentido, vamos a identificar posteriormente en otra clase práctica el proyecto o la proyección o el pronóstico, como el queramos llamar, de la producción física. La producción física entonces debe garantizar esta proyección en venta y después se va a derivar el plan de costos y gastos y el plan de efectivo. Bueno, yo les agradezco entonces el haberme escuchado en esta ocasión y recordarles nuevamente que participen en la plataforma, en el aula correspondiente para solicitar sus aclaraciones. Observen el plan de trabajo número 1, las agendas de trabajo que ya están contempladas ahí, a fin de garantizar un buen resultado en este momento.